se oye la voz de mamá. A la distancia, la añoranza nos allega. Los recuerdos nos atañen. Aún recuerdo su rostro, aún recuerdo sus manos, aún recuerdo sus caricias. Pero lo más que recuerdo es la dulce voz de mamá, siempre con ternura, dirigiendo, aconsejando, dando amor. Quédate en sintonía de tu programa, Escuchando a Mamá. Qué bueno es que estemos de nuevo con ustedes en su programa Escuchando a Mamá. Gracias, como siempre, le damos por su fiel audiencia, deseando como siempre que la gracia y la paz de nuestro Señor sea con usted y su apreciable familia. Hoy, como nos dice esta reflexión, el enemigo es echado de delante de mí. Encontramos un versículo muy interesante en el libro de Éxodo, capítulo 23 y versículo 28, que nos dice: enviaré delante de ti la avispa, que echen fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. No incumbe examinar aquí lo que eran las avispas, pero fueron el ejército que Dios mandó delante de su pueblo para picar a sus enemigos y facilitar así las conquistas de Israel. Nuestro Dios escogió sus medios y peleará en favor de su pueblo y afligirá a sus enemigos antes de que se entable la batalla. A veces confunde a los adversarios de la verdad por medio en los cuales ni sus mismos defensores habían pensado. El ambiente está lleno de influencias misteriosas que molestan a los enemigos de Israel. Leemos en el libro de Apocalipsis que la tierra ayudó a la mujer y nunca debemos temer. Las estrellas mismas, en su curso, pueden pelear contra los enemigos de nuestras almas. Muchas veces cuando vemos o cuando vamos a la pelea, nos encontramos sin enemigos, ya que el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos. Las avispas de Dios pueden más que nuestras armas. Jamás podremos imaginarnos que la victoria podía conseguirse por los medios que Dios emplea. Obedezcamos a la orden de marcha y salgamos a la conquista de los pueblos por Jesús. Veremos que el Señor nos ha tomado la delantera y preparado el camino, de suerte que al final podremos cantar con gozo. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Hoy no me preocupa lo que hay delante de mí, sino que me satisface quién está delante de mí, y es el Señor. Gracias, Señor, tú eres grande en victoria, poderoso en batalla y mi libertador. Amén. Este es un artículo escrito por el hermano Charles Spurgeon de su libro Cheques del Banco de la Fe. Y efectivamente, Dios tiene sus maneras de ganar las batallas. Y Dios siempre está dispuesto a pelear por su pueblo. Qué gran paz, satisfacción trae a nuestro corazón el saber de que el Señor tiene sus medios, sus formas. La manera en que lo hace no va a ser la misma que nosotros. Es por eso que agradecemos a Dios, porque Él siempre está de nuestro lado. Y el Señor siempre se encarga de hacer lo importante. Así que vamos a darle gracias al Señor, porque estamos llegando casi al final de la lectura del libro de Job, donde hemos encontrado verdaderas historias interesantes y misterios donde el Señor se revela a sí mismo. Y vamos a encontrar, como siempre, interesante la palabra del Señor, porque Dios cada mañana nos da una nueva experiencia. Y hoy queremos recibir la que Él ha preparado para nosotros. Y como Dios siempre tiene una nueva estrategia, ya que Él es el perfecto, el que conoce todas las estadísticas de que se pueden emplear en la guerra, hoy nos da otra clave.
y es alabar y esperar la victoria. Nos dice el libro de Crónicas en su capítulo 20, versículo 22 de Segunda Crónicas: y cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y fueron derrotados. Ya que estamos enfocados en asuntos de guerra y cómo es que Dios planifica, cómo el Señor programa las batallas, y porque Él es el que va adelante en la conquista de nuestras metas, así como también de la victoria que Él nos ha prometido. Hoy tenemos una gran lección del poder que se experimenta cuando el pueblo alaba y glorifica al Señor. No hay nada que pueda asustar y amedrentar a un pueblo que sabe en quién ha creído y a quién le ha creído. Los enemigos eran fuertes, pero ellos sabían que Dios era más fuerte. Nuestros problemas hoy, las angustias de hoy y las soledades son muy grandes, pero más grande es nuestro Dios. Judá fue afrontado por mortales enemigos como lo eran Amón y Moab. El rey Josafat los conocía y por eso en el verso 3 dice: Josafat tuvo miedo. Esta historia quedó registrada en el libro Segunda de Crónicas, como dijimos, en su capítulo 20 y en sus versículos del 22 en adelante. Si el miedo se apoderó de él porque sabían la clase de enemigos que ellos eran. ¿Cuántas veces nosotros también hemos sentido miedo? Porque sabemos la clase de enemigos que son la enfermedad, la derrota económica, la pérdida de la familia, un hijo que cae en drogas o perversidad sexual, la pérdida de la salud mental y emocional. Esos son enemigos que nos infunden miedo, como lo sintió Josafat. ¿Pero qué hizo Josafat cuando sintió miedo? El mismo verso 3 dice: y Josafat tuvo miedo y se puso a buscar al Señor. Sí, él dispuso su corazón a buscar al Señor, y esta es una gran lección. Cuando el miedo nos invade, el mejor camino fue el que tomó Josafat: buscar al Señor. Hoy quizá el miedo ha tocado la puerta de tu vida o de tu hogar, o ha llegado a tu oficina, o simplemente se asoma a la ventana de tu mente y puedes retroceder, puedes temblar, puedes decir ya no hay remedio, pero mejor es buscar al Señor. Cuando buscamos al Señor, nuestras fuerzas vienen y la orientación que necesitamos viene de Él. Y en esa búsqueda, Josafat dijo: no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. En esta oración, Josafat conoció, primero, la magnitud del problema. No tenemos que ignorar el problema. Ignorar un problema no lo resuelve. Así que tenemos que conocer la magnitud del problema. Seguidamente, la magnitud de su incapacidad, es decir, nuestra capacidad frente al problema, a la circunstancia, tenemos que conocerla, que también es grande. Y finalmente, conocer la magnitud y magnificencia de Dios cuando dijo: pero nosotros vamos a buscarte y nuestros ojos están vueltos hacia ti. 3 cosas muy importantes que podemos ver en esta gran victoria. Y al llegar al final de este libro de Job, vamos a conocer también de que Job tenía conocimiento de la magnitud del problema que él estaba atravesando. Sí, era una situación bastante dificultosa y que a comparación con lo que él antes había quizás sufrido no era nada. Ahora él estaba casi al final de ese túnel, de esa prueba, pero también conocía la magnitud de su incapacidad. Él quería justificarse, él quería
entablar un juicio contra Dios porque sentía que era injusto todo lo que él estaba sufriendo, y quizás llegó en un momento a pensar que no valía la pena haber sido fiel ante Dios y así era como él recibía un pago o una recompensa. Pero finalmente vamos a entender que tenemos que reconocer la magnitud y la magnificencia de Dios, y esto es lo que nos corresponde en el día de hoy. Se acabaron los argumentos, los discursos de los amigos, y vamos a entrar de lleno en esta maravillosa revelación que encontramos en este libro. Así que nuestros ojos hoy, vueltos a Dios, están en nuestros problemas. ¿Están nuestros ojos solo mirando nuestra incapacidad o están mirando la capacidad de Dios? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? La misma que es para ti para hoy, también para mí. Escúchala, no temáis, ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Oh Señor, hoy venimos a ti porque la multitud es mucha y nosotros no tenemos fuerzas y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están vueltos a ti. Solo a ti queremos verte en estos momentos difíciles. Estas son las palabras que nos da nuestro hermano Serafín Contreras Galeano y nos acompaña en esta lectura que hemos estado llevando a cabo en el libro de Job. Así es, nuestros ojos se vuelven a Dios porque de Él viene nuestra recompensa. Él es el que va a disipar toda duda y vamos a encontrar realmente la razón por la cual Dios quiere que nosotros le conozcamos. Gracias le damos a Dios porque esta es una manera de entender su palabra y que Él nos enseñe. Tener un espíritu humilde y apacible. Hoy le invito para que usted nos acompañe al tomar su Biblia y nos acompañe en la lectura del libro de Job, donde vamos a continuar ya casi al finalizar y vamos a encontrar la respuesta divina. Dios tiene siempre una respuesta y no es quizás la que esperamos, es mejor, porque dice su palabra que Él hace las cosas mucho mejor de lo que pedimos o de lo que entendemos. ¿Por qué razón? Por su Espíritu que está en nosotros. Gracias a Dios. Así que bienvenidos a su programa Escuchando a Mamá. Esperamos como siempre que la gracia y la paz de nuestro Señor le acompañe y le damos la bienvenida para que podamos disfrutar de estos minutos de solace espiritual. Seguidamente daremos lugar a esta preciosa alabanza, esta pequeña pausa musical con la cual preparamos nuestro corazón, nos aquietamos y adoramos al Señor, atentos a lo que su palabra nos dice. Adoremos al Señor. Antes de dar inicio a la lectura del capítulo 38 de Job, donde nos habla acerca de la intervención divina, hay una palabra muy interesante que nos dice la moneda más valiosa. Y sabe, la palabra de un hombre honesto tiene tanto valor como un contrato. Tu palabra es la moneda más valiosa que puedas llevar contigo, sin importar el contenido de tu billetera. Su palabra, si usted es una persona honesta, pues esa palabra tiene más valor que un contrato. Por eso es que el apóstol Santiago en su capítulo 5 y versículo 12 nos dice, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Y en Mateo 5:34 nos dice, pero yo digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Y siempre Santiago, en su capítulo 1, versículo 19, dice, esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Y siempre Santiago, ahora en su capítulo 5, versículo 12, nos dice, y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. Interesante, ya que estamos aprendiendo que todas las palabras que los amigos de Job estaban hablando, los consejos que le estaban diciendo, era
propiamente de su conocimiento, de su inteligencia, y eso es lo que vamos a encontrar entonces ahora en este libro de Job. Estamos ahora entonces en el capítulo 38 y invito para que usted abra su Biblia y nos acompañe para que continuemos en esta preciosa lectura. Nos dice entonces, Dios responde a Job. Terminados, por decir así, los discursos, los argumentos, los amigos de Job que habían llegado y cada uno queriendo presentar una razón para entender, hacerle ver a Job la razón por la cual él estaba pasando esa situación tan dramática, tan difícil, una prueba que ni se la imaginaban. Elifaz, Zofar, y también la última intervención de Eliú, y por supuesto Bildad. 4 amigos, pero los 3 primeros eran personas mayores, adultos, y es por eso que Eliú dijo que había esperado de que ellos presentaran sus argumentos, que ellos dijeran lo que opinaban en relación a la situación de Job, y vimos todas esas intervenciones, así como también la discusión que se entabló entre de ellos y cómo Job rebatía sus acusaciones de pecado, de maldad, de soberbia, de orgullo, de cuántas cosas ellos incriminaron a Job, dándole a entender que lo que estaba sufriendo era una causa justificada y que según ellos pretendían darle la razón a Dios, que era muy justo que él estuviera en esa condición porque Job apelaba presentarse delante de Dios y presentarle sus argumentos, decirle que le diera una explicación, porque a su saber y entender, Job no había pecado. Job no había hecho nada grave que provocara esa situación. Y efectivamente así era. Dios mismo había dado testimonio de Job. ¿Y cuántas veces nosotros también nos hemos encontrado en iguales circunstancias? Honestamente, como nos dice su palabra, es de valor. Si somos honestos, podemos reconocer que han habido momentos en los que hemos vivido para Dios en integridad y que hemos hecho lo mejor a nuestro entendimiento, pero desafortunadamente como humanos, la debilidad de una naturaleza caída, una naturaleza acostumbrada ya al pecado, puede hacernos sentir muy rectos, muy morales, muy íntegros, y posiblemente ese sea nuestro fallo. El querer agradar a Dios por nuestros propios méritos o nuestras buenas obras. Pero ahora vamos a encontrar de que se acabó todo argumento. Ya no hay palabras que decir. Los discursos terminaron. Cada uno de ellos emitió su opinión y cada uno de ellos a su criterio habían dado una razón bastante poderosa para hacerle entender a Job que lo que él estaba sufriendo era consecuencia de un pecado, cualquiera que sea. Sin embargo, Job no aceptaba esa acusación. Y después de que todos los amigos, podemos imaginarnos ese diálogo, esas intervenciones, esos discursos, discusiones que cada uno presentaba sus argumentos, llegó a su fin y nos dice claramente ya en el capítulo 38, Dios responde a Job. Esta era la respuesta, el momento preciso que Job esperaba. Él quería ya estar delante de Dios para que le aclarara la situación. Y es que definitivamente hay momentos en que las mismas circunstancias pueden cegar el entendimiento, nos pueden provocar a un aturdimiento, una confusión, pero recuerde que Dios no es un Dios de confusión. El enemigo sí trata de confundirnos y esta es una de las razones por las que vemos de que en las batallas Dios tiene sus formas de pelear y muchas veces vamos al campo de batalla y ya no hay enemigo porque ya Dios lo destruyó, como en el caso que nos habla Éxodo. Él envió la avispa. No sabemos en detalle cómo se refería a un animal como el que conocemos ahora, ponzoñoso, que una sola picadura causa hasta fiebres y algunas veces son mortales. Pero
También nos habla de otro método, como el que leímos en 2 Crónicas. Dijo el Señor que estuvieran quedos, que alabaran, que adoraran al Señor y que Él iba a pelear por ellos. ¿Y qué fue lo que pasó? Sencillamente nos dice que un solo ángel hizo que 138,000 soldados quedaran totalmente muertos. O sea que para la soberanía de Dios, la magnificencia de Dios, el método es indiferente en cuanto al resultado. Dios siempre va a dar la victoria, ya sea que lo haga por un medio de una plaga como las avispas, o bien sencillamente estar quedos esperando en Dios y su salvación, en adoración, en alabanza, en espera quieta, donde el Señor va a obrar. Así que cualquiera que sea el método que el Señor utilice, su resultado es la victoria. Y es por eso que ahora viene la respuesta de Dios. Ya los amigos de Job habían dicho lo que tenían que decir. Y finalmente Eliú, tratando de darnos una palabra de sabiduría, reconocemos la grandeza de Dios, la maravillosa obra creadora de Dios, para darnos aliento y esperanza de saber de que ante Dios nosotros somos su creación y que Dios nos ama con amor eterno, pero que Él no va a dar cuenta de sus razones, explicaciones que como humanos nosotros quisiéramos escuchar. Ahora vemos que nos dice que Dios le responde a Job. ¿Y qué momento más precioso para todos los que estaban en esa situación? No sabemos si delante de los enemigos, si ellos se fueron o estaban allí en la casa de Job, porque recordemos de que Job se había quedado solo. Aparentemente todos lo habían abandonado. La enfermedad de la cual sufría era muy penosa, que prácticamente no podía estarse cerca de él. Él mismo decía que su carne se estaba desgarrando, estaba engusanada, tenía un olor horrible, su aliento era totalmente un olor fétido. Pero ahora encontramos que Dios le habla y nos dice que Dios le respondió a Job desde la tormenta. Analizamos nosotros también cómo se producen las tormentas, ya que Eliú le da a conocer a Job acerca de cómo se forman el rayo, la luz, las lluvias, las tormentas, todos esos fenómenos atmosféricos revelan la grandiosidad de nuestro Dios y que Dios, a través de su voz de trueno, cuando habla del sonido y revela de su gran poder, que de norte a sur, de oriente a poniente, todo el vasto universo conoce el poder sublime y aterrador de nuestro Dios. Ahora aparece el Señor dándole a Job seguramente respuesta a sus inquietudes, a las dudas, a todos los argumentos que Job presentaba en su propia defensa, tratando de hallar respuesta a sus preguntas. Amable amigo, permítame decirle de que nosotros jamás podremos llegar a entender la infinidad de la mente sublime y eterna de Dios. Él siempre hará lo mejor. Él siempre hace lo que es correcto en el tiempo correcto, en el momento correcto y en el lugar correcto. Dios no se equivoca. Nosotros somos impacientes y nos desesperamos, pero qué bueno es saber que Dios siempre hará lo mejor. Como vamos a ver en esta historia, cuando se está en el momento más crítico, momento más álgido de la prueba, entendemos de que es ahí donde ponemos nuestra fe, nuestra paciencia, nuestra esperanza a prueba, pero qué bueno es saber que Dios no va a dar más de lo que podemos soportar y Dios siempre está dispuesto a darnos una respuesta que va a apaciguar nuestro corazón. Y pregunta, las primeras respuestas de Dios se las hace con preguntas. Es un método que se responde con preguntas y la primera es, ¿quién eres tú para dudar de mi sabiduría si solo cosas tontas has dicho? Imaginémonos que Dios
finalmente se presenta y ante Job le dice, ¿quién eres tú? Me imagino que desde la tormenta donde Dios le hablaba, ahora Dios lo llama como a un igual y le dice, vamos, sí, vamos a ver qué tan valiente eres. Ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Gloria a Dios. Así es, llega el tiempo en que se para, donde toda aquella situación se queda en un momento estático. Sí, Dios le responde a Job. La anhelada respuesta viene, pero con una pregunta directa. ¿Quién eres tú? Para dudar de mi sabiduría. Y es que efectivamente en momentos difíciles podemos llegar a dudar de que Dios está haciendo lo correcto en nuestra vida o por qué lo está haciendo si no merecemos tal o cual trato. Ahora dice el Señor, ya no es una pregunta para decirle quién eres tú que duda de mi sabiduría. Yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Y ese es el momento en que Él va a revelarse. Importante. Si de veras sabes tanto, le dice Dios a Job, dime. Aquí es cuando vamos a ver la grandeza, la sabiduría y soberanía de Dios. Y la pregunta es, cuando puse las bases de la tierra, ¿tú no sabes quién la midió metro a metro? ¿Quién puso la primera piedra en que descansan sus cimientos? Tú no estabas allí, mientras cantaban las estrellas y los ángeles danzaban. Comienza Dios con la descripción de la creación. Así es, algo que hasta el día de hoy es motivo de discusión. Los científicos dicen que fue de esta manera, otros de otra manera, otros un tercer argumento y todos con teorías tratando de dar una explicación razonable de la creación, de cómo el universo y la misma tierra fueron creados. Pero aquí sencillamente Dios pregunta que dónde estaban cuando Él comenzó a formar la tierra y poner los cimientos. Y esto es muy interesante porque Él asimismo se revela como el creador del universo, no solamente de nuestro planeta Tierra. Y pongamos atención, por eso dice Él, escúchame porque yo voy a hablar. Así que vamos a escuchar lo que el Señor va a decir y nos vamos a poner muy atentos a sus palabras porque cada palabra generan vida. Vamos a darle tiempo a esta pequeña pausa musical. Vamos a adorar al Señor y a darle gracias por el Dios que tenemos. Algo nuevo y diferente se puede aquí respirar. Nuevas fuerzas, nuevas metas inundan mi caminar. Siento el aire soplando hacia mí. Personas, tu imagen y tu amor. Puedo ver por todas partes tus manos en la creación. Vuelvo a verte a mi lado otra vez. Tus palabras
una promesa muy preciosa en el libro de Deuteronomio, capítulo 28 y versículo 5, que nos dice que benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Deseamos de que hoy esta bendición de la provisión, de la multiplicación, sea en su vida, en su hogar. Porque la obediencia trae bendición sobre todos los bienes que puede proporcionarnos nuestro trabajo. Lo que entra y sale como la fruta en la canasta destinada al uso inmediato será bendito. Y lo que nos reservamos para utilizarlo más tarde también será objeto de bendición. Tal vez nuestra porción solo tiene una canasta. Nos contentamos con una pequeña parte para el desayuno y un bocadillo para la comida cuando por la mañana salimos a nuestro trabajo. Mas todo irá bien porque la bendición de Dios ha sido prometida a esta canasta. Si nos alimentamos según la escasa provisión que nos procura nuestro trabajo diario, somos tan dichosos como lo era Israel. Porque cuando el Señor favoreció a su pueblo, no le dio más que el maná que necesitaba para cada día. ¿Y qué más necesitamos nosotros? Empero, si tenemos sobras, cuán necesitados estamos de que el Señor las bendiga. Existe la preocupación de adquirir, de guardar, de administrar y usar. Y si el Señor no bendice estos desvelos, se consumirán nuestros corazones. Nuestros desvelos se convertirán en dioses y nuestros cuidados vendrán a ser como la gangrena. Oh Señor, bendice nuestros bienes. Ayúdanos a usarlos para gloria tuya. Enséñanos a colocar en su sitio las cosas del mundo y que nuestros ahorros jamás pongan en peligro la salvación de nuestras almas. Son unas palabras preciosas que encontramos en el libro Cheques del Banco de la Fe de nuestro hermano Charles Spurgeon. Y es nuestro deseo que usted el día de hoy reciba la porción. Así es, la provisión no solamente física, material del pan en su mesa, sino que también de la palabra. Hoy el pan nuestro de cada día ha llegado no solamente en forma de un alimento físico, en una canasta, la cual tenemos nosotros la provisión diaria, sino que especialmente la bendición de Dios sobre nuestro trabajo, sobre los ingresos que usted fielmente lleva a su casa y a que alimenta a su familia. Esta es la bendición en su canasta. Esto es nuestro deseo. Así que hoy vamos a continuar con el libro de Job, sabiendo de que el pan de hoy, la palabra, alimenta. Recuerde que Jesús mismo dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy encontramos en el libro de Job, el capítulo 35, cuando este joven Eliú sigue narrando, ya que vimos nosotros en el capítulo anterior la segunda participación de Eliú. Recuerde, Eliú era el más joven de los amigos que fueron a visitar a Job. Eran ancianos muy honorables. Ellos estaban visitando a Job de lejanas tierras. Al oír la tragedia que Job estaba sufriendo, naturalmente hicieron viaje para acompañarlo, pero se quedaron horrorizados al contemplar la situación física y todo cuanto Job lo habían conocido en su esplendor, en su bonanza, en su abundancia y todo lo demás. Ahora era totalmente lo opuesto. Y vimos que Eliú en su primera disertación habla acerca de que así como con el oído podemos distinguir las palabras, así también los sabores de cuál es lo que estamos escuchando, y las palabras también tienen gusto. Y vimos que la amargura, la aflicción, el dolor y todos estos síntomas que Job mostraba era de una palabra que obviamente había profunda tristeza y más que todo desconcierto, porque no podía encontrar una explicación razonable del motivo, del porqué de su sufrimiento. Sin embargo, a través de todos los discursos de los amigos encontramos de que cada uno de ellos condenaba a Job,
Lo acusaban de orgulloso, de mentiroso, de malvado, de que estaba sufriendo su justo castigo. Y todos ellos dieron su opinión. Y Eliú fue el más reservado porque esperó que cada uno de ellos hablara lo que pensaban. Y ya encontramos en el capítulo 33 y 34 la intervención de Eliú. Y asimismo se declara de que es joven y que fue prudente al esperar que cada uno de ellos dijera su opinión, ya fuera una palabra de consuelo, pero tal parece que las palabras no consolaban a Job, porque él justificaba que él quería presentarse ante Dios, su alegato, su causa, para que Dios le diera una razón por la cual él estaba en esas condiciones. Y lo condenaban. Y uno de ellos fue aquí Eliú, porque dice Eliú en su capítulo 34 y versículos 31, 32, sus últimos versos, que aunque te reconozcas culpable y prometas no volver a pecar, Dios no te premiará, tú lo has rechazado y no voy a responder por ti, así que di lo que piensas. Ustedes que me escuchan son sabios e inteligentes, así que tienen que admitir que Job habla por hablar y no sabe lo que dice. Ha respondido como él es y debe enfrentar el juicio. No solo ha sido rebelde, sino que en nuestra propia cara se ha burlado de nosotros y según ellos había insultado a Dios. Pero en la tercera participación de Eliú, ya en el capítulo 35, es el que vamos a leer el día de hoy. Vamos a encontrar de nuevo que este capítulo hace énfasis en los argumentos de Job y nos dice en los primeros versículos: Job, tú crees tener razón y ante Dios dices ser inocente. Hasta te atreves a reprocharle. Y así es. En el profundo dolor de Job, él había llegado a la conclusión de que había servido su vida de integridad, de honestidad, una vida que agradaba a Dios y al final de cuentas estaba en esas condiciones. Parecía que no era justo, de que después de su vida intachable, esta era su recompensa, esta era el pago que recibía, algo que para él era incomprensible. Así que él claramente dice: ¿de qué me sirvió no haber hecho nada malo?, preguntaba Job. ¿De qué me sirvió? Ahora Eliú le dice: escucha bien lo que voy a decirte, a ti y a los que son como tú. Muchas veces nosotros preguntamos por qué y tal vez no preguntamos para qué. Y esto es lo que vimos en nuestro programa anterior acerca de que no entendemos y podemos reprochar, podemos nosotros en casos como vimos en la Biblia de personas que confiaron y no tuvieron la respuesta que ellos esperaban en el tiempo que ellos querían. Tal fue el caso como recordamos de Marta y María en la muerte de su hermano Lázaro, cuando llamaron a Jesús y naturalmente a sabiendas Jesús tardó, pero era porque su gloria iba a ser manifestada, algo que era incomprensible a la mente humana. Después de 4 días de muerto, de enterrado, llega la resurrección, llega la vida y se glorifica, algo que para los del pueblo, la familia de Lázaro, era incomprensible. Nunca antes habían visto una situación como esas. Sin embargo, el Señor sabía lo que hacían. Y permítame decirle que así es. Muchas veces podemos nosotros llegar a esta conclusión que llegaba Job. ¿De qué me sirvió no haber hecho nada malo? ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es la recompensa? Si ha mantenido una vida de integridad y ahora estás pasando por un dolor, un sufrimiento, una pena, y podía el enemigo aprovecharse para decirle que no sirvió de nada el haberse apartado del mal y haber obedecido al Señor. Pero aquí Eliú nos dice: a Dios no le afecta en nada que te pase la vida pecando. Y aún suponiendo que no peques, Dios no se beneficia en nada. El daño o el beneficio de que peques o no peques es para los que viven contigo. Efectivamente así es.
Job siempre se declaraba inocente y reprochaba que obviamente a estas alturas de su vida no había valido la pena haberse mantenido en integridad, y él tenía razón para justificarse y se atrevía a reprochar su buena conducta. Primero, aquí estamos entendiendo de que cuando la opresión, dice Eclesiastés, enloquece al sabio. Aún las palabras muy sabias, muy cuerdas, en un momento de opresión pueden hablar así como está diciendo Job. Pero ahora queremos aquí, dice, bien, escucha bien lo que voy a decirte. Y es lo que vamos a pedirle al Señor, que nos hable a través de su palabra. Claramente aquí Eliú dice, mira las nubes y el cielo. Mira lo alto que están. Y claramente dice, a Dios no le afecta en nada que te pases la vida pecando. Dios sigue siendo Dios. Nosotros somos los dañados o somos los beneficiados si mantenemos una vida de integridad, una vida sin ofensa. Claramente dice, Dios no se beneficia en nada. Claramente el daño o el beneficio de que peques o no peques es para los que viven así y los que están a su lado. Ahora Eliú nos da una explicación bastante clara que dice, hay tanta maldad en el mundo que la gente pide ayuda. Pide ser librada de los poderosos, pero nadie pregunta por Dios, que por las noches nos da fuerzas. ¡Qué bendición! Cuando usted reposa, descansa por las noches, naturalmente quizás después de un día de trabajo pesado, laborioso, es Dios quien por las noches le da fuerza. Ese sueño, en paz me acostaré. Y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. En esas noches de descanso, Él renueva sus fuerzas. Y aquí Eliú dice, nadie pregunta por el Creador, que nos hace más sabios que las aves y las bestias salvajes. ¿Por qué? Porque Él ha puesto hálito de vida, el soplo de vida. Él nos ha dado de sí mismos y nos ha dado la fuerza. Y claramente dice que los malvados son orgullosos, que por eso no le responden. Por eso el Dios Todopoderoso no atiende sus tontos ruegos. ¿Cómo entonces esperas que Dios responda a tu insistencia de ir a juicio con Él? Según tú, Dios no se enoja ni castiga, ni se da cuenta de tanta maldad. Pero lo cierto, Job, es que dices puras tonterías. La opresión, el dolor, la amargura, la tristeza, la enfermedad y la situación tan drástica que estaba sufriendo Job, naturalmente le hacía hablar de esa manera. Tenemos que entender la situación para que podamos comprender qué es lo que la palabra nos dice. Primero, tenemos que reconocer la grandeza y la soberanía divina. Solo a nosotros nos afecta o nos perjudica nuestro comportamiento o nuestro estilo de vida. Claramente lo dice aquí Eliú, somos nosotros. Pero tenemos que comparecer ante su tribunal. Job insistía en ir a juicio con Dios y efectivamente tenemos un tribunal, el cual el apóstol Pablo lo declara. Si nosotros vamos a la segunda carta de los Corintios, en su capítulo 5 y versículo 10, vamos a encontrar una revelación en la cual ajusta precisamente la petición que Job estaba haciendo de ir al tribunal y declarar su causa delante de Dios. Es muy interesante esta palabra porque la Biblia es un solo libro y hay preguntas que no encontramos las respuestas en el mismo libro, pero Dios siempre nos da una respuesta adecuada y a esta pregunta nos la responde el apóstol Pablo en su libro 2 de Corintios y vamos a leerlo después que escuchemos esta preciosa pausa musical y le invitamos para que permanezca con nosotros y veamos cómo Dios nos responde y cómo nos descubre que cada uno de nosotros también estaremos presentes en ese tribunal. Adoremos al Señor por tan grande misericordia. Hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más.
para andar de tu lado, agarrado a tu mano, sin miedo a este mundo. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, de que sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme y cada día empezar de nuevo. Hoy nuestra historia debe continuar. Pues aunque pasan los años, tu amor está intacto y todo lo que quiero yo es contigo estar. Me haces falta para respirar, porque es por tu sangre que puedo levantarme y darte las gracias. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, cuando salga el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte. Cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. Apreté el botón y su reset a mi vida. Me paré otra vez en la línea de salida, que esta vez correré con firmes y con cuidado para no tropezarme como hice en el pasado. Voy seguro con una nueva esperanza, contigo al lado camino con confianza. Tengo tu mano, tú has vuelto a levantarme, hoy me agarro con fuerza, pues no quiero despegarme, aquí voy a quedarme. Dice, y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, cuando sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte y cada día empezar de nuevo. voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte. Cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. Levántate, no te compliques, no dejes que el pasado te descalifique, permite que su sangre te justifique. Como díselo, Quique. Así es, Funky. Cada día es un regalo que Dios nos da, y cada uno de ellos hay que mirar al cielo y empezar de nuevo. Antes de dar inicio a la lectura del capítulo 38 de Job, donde nos habla acerca de la intervención divina, hay una palabra muy interesante que nos dice la moneda más valiosa. ¿Y sabe? La palabra de un hombre honesto tiene tanto valor como un contrato. Tu palabra es la moneda más valiosa que puedas llevar contigo, sin importar el contenido de tu billetera. Su palabra, si usted es una persona honesta, pues esa palabra tiene más valor que un contrato. Por eso es que el apóstol Santiago en su capítulo 5 y versículo 12 nos dice, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Y en Mateo 5:34 nos dice, pero yo digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Y siempre Santiago, en su capítulo 1, versículo 19 dice, esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar,
tardo para la ira. Y siempre Santiago, ahora en su capítulo 5 y versículo 12 nos dice, y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. Interesante, ya que estamos aprendiendo que todas las palabras que los amigos de Job estaban hablando, los consejos que le estaban diciendo, era propiamente de su conocimiento, de su inteligencia, y eso es lo que vamos a encontrar entonces ahora en este libro de Job. Estamos ahora entonces en el capítulo 38. Y invito para que usted abra su Biblia y nos acompañe para que continuemos en esta preciosa lectura. Nos dice entonces, Dios responde a Job. Terminados, por decir así, los discursos, los argumentos, los amigos de Job que habían llegado y cada uno queriendo presentar una razón para entender, hacerle ver a Job la razón por la cual él estaba pasando esa situación tan dramática, tan difícil, una prueba que ni se la imaginaban. Elifaz, Zofar y también la última intervención de Eliú y por supuesto Bildad. 4 amigos, pero los 3 primeros eran personas mayores, adultos, y es por eso que Eliú dijo que había esperado de que ellos presentaran sus argumentos, que ellos dijeran lo que opinaban en relación a la situación de Job. Y vimos todas esas intervenciones, así como también la discusión que se entabló entre de ellos y cómo Job rebatía sus acusaciones de pecado, de maldad, de soberbia, de orgullo, de cuántas cosas ellos incriminaron a Job, dándole a entender que lo que estaba sufriendo era una causa justificada y que según ellos pretendían darle la razón a Dios, que era muy justo que él estuviera en esa condición porque Job apelaba presentarse delante de Dios y presentarle sus argumentos, decirle que le diera una explicación, porque a su saber y entender, Job no había pecado. Job no había hecho nada grave que provocara esa situación. Y efectivamente así era. Dios mismo había dado testimonio de Job. ¿Y cuántas veces nosotros también nos hemos encontrado en iguales circunstancias? Honestamente, como nos dice su palabra, es de valor. Si somos honestos, podemos reconocer que han habido momentos en los que hemos vivido para Dios en integridad y que hemos hecho lo mejor a nuestro entendimiento, pero desafortunadamente como humanos, la debilidad de una naturaleza caída, una naturaleza acostumbrada ya al pecado, puede hacernos sentir muy rectos, muy morales, muy íntegros, y posiblemente ese sea nuestro fallo. El querer agradar a Dios por nuestros propios méritos o nuestras buenas obras. Pero ahora vamos a encontrar de que se acabó todo argumento. Ya no hay palabras que decir. Los discursos terminaron. Cada uno de ellos emitió su opinión y cada uno de ellos a su criterio habían dado una razón bastante poderosa para hacerle entender a Job que lo que él estaba sufriendo era consecuencia de un pecado, cualquiera que sea. Sin embargo, Job no aceptaba esa acusación y después de que todos los amigos, podemos imaginarnos ese diálogo, esas intervenciones, esos discursos, discusiones que cada uno presentaba sus argumentos, llegó a su fin y nos dice claramente ya en el capítulo 38, Dios responde a Job. Esta era la respuesta, el momento preciso que Job esperaba. Él quería ya estar delante de Dios para que le aclarara la situación. Y es que definitivamente hay momentos en que las mismas circunstancias pueden cegar el entendimiento, nos pueden provocar a un aturdimiento, una confusión, pero recuerde que Dios no es un Dios de confusión.
El enemigo sí trata de confundirnos y esta es una de las razones por las que vemos de que en las batallas Dios tiene sus formas de pelear y muchas veces vamos al campo de batalla y ya no hay enemigo porque ya Dios lo destruyó, como en el caso que nos habla Éxodo. Él envió la avispa. No sabemos en detalle cómo se refería a un animal como el que conocemos ahora, ponzoñoso, que una sola picadura causa hasta fiebres y algunas veces son mortales. Pero también nos habla de otro método como el que leímos en 2 Crónicas. Dijo el Señor que estuvieran quedos, que alabaran, que adoraran al Señor y que Él iba a pelear por ellos. ¿Y qué fue lo que pasó? Sencillamente nos dice que un solo ángel hizo que 138,000 soldados quedaran totalmente muertos. O sea que para la soberanía de Dios, la magnificencia de Dios, el método es indiferente en cuanto al resultado. Dios siempre va a dar la victoria, ya sea que lo haga por un medio de una plaga como las avispas, o bien sencillamente estar quedos, esperando en Dios y su salvación, en adoración, en alabanza, en espera quieta, donde el Señor va a obrar. Así que cualquiera que sea el método que el Señor utilice, su resultado es la victoria. Y es por eso que ahora viene la respuesta de Dios. Ya los amigos de Job habían dicho lo que tenían que decir. Y finalmente Eliú, tratando de darnos una palabra de sabiduría, reconocemos la grandeza de Dios, la maravillosa obra creadora de Dios, para darnos aliento y esperanza de saber de que ante Dios nosotros somos su creación y que Dios nos ama con amor eterno, pero que Él no va a dar cuenta de sus razones, explicaciones que como humanos nosotros quisiéramos escuchar. Ahora vemos que nos dice que Dios le responde a Job. Y qué momento más precioso para todos los que estaban en esa situación. No sabemos si delante de los enemigos, si ellos se fueron o estaban ahí en la casa de Job, porque recordemos de que Job se había quedado solo. Aparentemente todos lo habían abandonado. La enfermedad de la cual sufría era muy penosa, que prácticamente no podía estarse cerca de él. Él mismo decía que su carne se estaba desgarrando, estaba engusanada, tenía un olor horrible, su aliento era totalmente un olor fétido. Pero ahora encontramos que Dios le habla. Y nos dice que Dios le respondió a Job desde la tormenta. Analizamos nosotros también cómo se producen las tormentas, ya que Eliú le da a conocer a Job acerca de cómo se forman el rayo, la luz, las lluvias, las tormentas, todos esos fenómenos atmosféricos revelan la grandiosidad de nuestro Dios y que Dios a través de su voz de trueno, cuando habla del sonido y revela de su gran poder que de norte a sur, de oriente a poniente, todo el vasto universo conoce el poder sublime y aterrador de nuestro Dios. Ahora aparece el Señor dándole a Job seguramente respuesta a sus inquietudes, a las dudas, a todos los argumentos que Job presentaba en su propia defensa, tratando de hallar respuesta a sus preguntas. Amable amigo, permítame decirle de que nosotros jamás podremos llegar a entender la infinidad de la mente sublime y eterna de Dios. Él siempre hará lo mejor. Él siempre hace lo que es correcto en el tiempo correcto, en el momento correcto y en el lugar correcto. Dios no se equivoca. Nosotros somos impacientes y nos desesperamos, pero qué bueno es saber que Dios siempre hará lo mejor. Como vamos a ver en esta historia, cuando se está en el momento más crítico, momento más álgido de la prueba, entendemos de que es ahí donde
ponemos nuestra fe, nuestra paciencia, nuestra esperanza a prueba, pero qué bueno es saber que Dios nos va a dar más de lo que podemos soportar y Dios siempre está dispuesto a darnos una respuesta que va a apaciguar nuestro corazón. Y pregunta, las primeras respuestas de Dios se las hace con preguntas. Es un método que se responde con preguntas y la primera es, ¿quién eres tú para dudar de mi sabiduría si solo cosas tontas has dicho? Imaginémonos que Dios finalmente se presenta y ante Job le dice, ¿quién eres tú? Me imagino que desde la tormenta donde Dios le hablaba, ahora Dios lo llama como a un igual y le dice, vamos, sí, vamos a ver qué tan valiente eres. Ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Gloria a Dios. Así es, llega el tiempo en que se para, donde toda aquella situación se queda en un momento estático. Sí, Dios le responde a Job. La anhelada respuesta viene, pero con una pregunta directa. ¿Quién eres tú para dudar de mi sabiduría? Y es que efectivamente en momentos difíciles podemos llegar a dudar de que Dios está haciendo lo correcto en nuestra vida o por qué lo está haciendo si no merecemos tal o cual trato. Ahora dice el Señor, ya no es una pregunta para decirle quién eres tú que duda de mi sabiduría. Yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Y ese es el momento en que Él va a revelarse. Importante. Si de veras sabes tanto, le dice Dios a Job, dime. Aquí es cuando vamos a ver la grandeza, la sabiduría y soberanía de Dios. Y la pregunta es, cuando puse las bases de la tierra, ¿tú no sabes quién la midió metro a metro? ¿Quién puso la primera piedra en que descansan sus cimientos? Tú no estabas allí, mientras cantaban las estrellas y los ángeles danzaban. Comienza Dios con la descripción de la creación. Así es, algo que hasta el día de hoy es motivo de discusión. Los científicos dicen que fue de esta manera, otros de otra manera, otros un tercer argumento y todos con teorías tratando de dar una explicación razonable de la creación, de cómo el universo y la misma tierra fueron creados. Pero aquí sencillamente Dios pregunta que dónde estaban cuando Él comenzó a formar la tierra y poner los cimientos. Y esto es muy interesante porque Él asimismo se revela como el creador del universo, no solamente de nuestro planeta Tierra. Y pongamos atención, por eso dice Él, escúchame porque yo voy a hablar. Así que vamos a escuchar lo que el Señor va a decir y nos vamos a poner muy atentos a sus palabras porque cada palabra generan vida. Vamos a darle tiempo a esta pequeña pausa musical. Vamos a adorar al Señor y a darle gracias por el Dios que tenemos.